¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados televidentes y radioescuchas? Sean bienvenidos a La Onda, Cultura y Literatura. Mi nombre es Darío Piña y soy estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Estatal de Milagro. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jocelyn Sánchez, estudio en la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura y junto a nosotros conocerán un poco más de lo divertido que es cultura y literatura. Así es, Jocelyn, van a conocer entonces lo divertido, eso entretenido que tiene la literatura, de igual forma esos aspectos culturales que nos brinda nuestra sociedad, ¿no? Que hay que entender que ese constructo social está construido obviamente por la cultura, esos aspectos culturales esenciales que tiene cada parte distintiva de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de igual forma les invito a seguirnos en la aplicación Listen to My Radio, ¿sí? Lo pueden descargar en la aplicación Play Store desde sus dispositivos móviles. De igual forma, síganos en la página de CRAI, en el cual estaremos transmitiendo mediante este programa de Radio CRAI UNEMI en nuestro programa, recuerden, La Onda, Cultura y Literatura. Así que ahora nos vamos al primer segmento de esta tarde, que es Cápsulas Culturales, a cargo de Leide Naranjo y Alison Moreira, las dos son estudiantes de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Sí, ellas nos van a demostrar, nos van a presentar algunas actividades que se realizarán en el transcurso de esta semana, sí, así que antes de escucharlas nos vamos a un pequeño corte. Adelante, producción. Sean bienvenidos una vez más a su espacio Cápsulas Culturales, donde les informaremos sobre las distintas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de la semana para disfrutar en compañía de amigos y familiares. Empecemos con la primera, que es el taller de escritura creativa en el Museo y Centro Cultural de Manta, del 16 al 18 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Esta no tiene ningún costo y se hará de modalidad presencial. Cuéntanos, Alison, ¿qué otra actividad tenemos? Un saludo. Tenemos la segunda actividad, que es la inauguración del cuarto Encuentro Nacional de las Artes Escénicas. Este es un recorrido por los últimos 50 años del teatro ecuatoriano, con lo que contará su historia y con su respectiva evaluación crítica. Se estrenará los días 17, 18 y 19 de noviembre en horario matutino. A las 9 de la mañana empieza. Y acerca del costo se estarán preguntando cuál es el valor. Para la gran sorpresa, esta actividad es totalmente gratuita y pueden acercarse al lugar que es la Casa Chaguar Chimbana, en las calles Las Herrerías y Pasaje El Paraíso. Continuamos con la siguiente actividad denominada Cartoneros, que es un taller de lectura y escritura creativa en el Museo Portoviejo y Archivo Histórico, calles Olmedos, entre Sucre y Córdoba, este 17 de noviembre a las 11 de la mañana. Y en el mismo Museo de Portoviejo se va a realizar un encuentro con la lectura los días 17 y 22 de noviembre. Empieza a las 2 de la tarde, no pueden perdérselo, a las 2 de la tarde. Es totalmente gratuito y es de acceso libre. Invierta de manera diligente su tiempo y descubra su artista interno en el taller de escritura e ilustración, en el Centro Intercultural La Mano Manaba, en Bahía de Caracas, este 18 de noviembre a las 9 de la mañana. Y ahora una pregunta. ¿Han escuchado acerca del teatro El Ría? Bueno, son múltiples actividades para el desarrollo óptimo de las habilidades en los más pequeños, mediante la lectura de cuentos, la declamación de poemas, las dinámicas grupales, ejercicios corporales y vocales. Una actividad exclusivamente para los pequeños de casa, de 7 a 12 años. El lugar de encuentro será en la Biblioteca de Artes en Guayaquil,
el día 18 de noviembre a partir de las 2:30 de la tarde. Culmina a las 4 de la tarde. Y el jueves a las 3 de la tarde, el Centro Cultural Metropolitano será la sede para la versatilidad de las voces del Coro Mixto Ciudad de Quito, que nos invita a compartir una selección de hermosos pasillos ecuatorianos en el evento denominado Pasillando con el Coro Mixto Ciudad de Quito, siendo totalmente gratuito. Y comparto gran conmoción con las obras ecuatorianas, y es que va a haber una presentación de una novela denominada Esas criaturas, del escritor ecuatoriano Eduardo Varas Carvajal. Es un orgullo y talento nacional. Esto será a cargo del expositor Nicolás Esparza. El encuentro se dará en la Biblioteca de Artes en Guayaquil el día 18 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Y la Fundación Teatro Nacional Sucre convida al lanzamiento del primer trabajo discográfico de Yanan Folklore Progresivo, el día jueves a las 7 de la noche en el Teatro México de la ciudad de Quito. El propósito fundamental de Yanan es ver a la música como el puente necesario que debe existir entre el legado de las culturas ancestrales, el mestizaje y los lenguajes estéticos contemporáneos. Adquiera sus boletos con anticipación. Pueden encontrarlos en la página tickets.sucre.com. Y el RIA de la Biblioteca de las Artes en Guayaquil a partir del 19 de noviembre contará con sesiones de cuentos, lectura en voz alta, escritura y arte para niños de 7 a 13 años, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Otra actividad para incentivar la cultura, el Club Tambo de Lectura se ofrece para la enseñanza de talleres de lectura y escritura creativas para jóvenes. Este es un laboratorio para estimular la capacidad de creación de jóvenes de 14 a 17 años. El día 19 de noviembre y el lugar de encuentro será en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Y cabe mencionar que hay que reservar la inscripción comunicándose al número 0967 32 59 01. Voy a repetir el número. 0967 32 59 01. La Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza el Kishiwar Telón 2021. Poema danzando donde se representan diversos símbolos del mundo andino y su importancia como transmisores de la cultura, y en donde se lleva a escena un esquema coreográfico que muestra una serie de actos rituales andinos que recorren la dualidad, los tres mundos, los cuatro raimis y elementos, ilustrando pasajes cósmicos a través de danzas antropomorfas, usando geometría sagrada y música con instrumentación prehispánica microtonal. Esto será el día viernes a las 7 de la noche. Para mayor información sobre la compra de los tickets, pueden visitar www.buenplan.com.es. Siendo las 15:15, presentamos otro evento. El Teatro Variedades invita a un ciclo de conciertos de compositores, guitarristas, denominado De la Tradición a la Innovación, con la conducción de Guitarras de Quito, este viernes a las 7 de la noche. La entrada es totalmente gratuita. Y el día viernes también tenemos un increíble concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Acércate, que es totalmente gratuito. Te esperamos en el Teatro Cívico a las 7 de la noche. Y ahora una pregunta para nuestros estimados espectadores. ¿Cuántos escritores ecuatorianos conocen? Si tienen conocimiento de algunos, pueden escribirlo en los comentarios de la transmisión. Y bueno, ¿y a qué va esta pregunta? Es que el Club Tambo de Lectura se ofrece para conocer a escritores ecuatorianos en su espacio de lectura en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil, sin distinción de edad. El día 20 de noviembre a las 4 de la tarde empieza.
Vamos a adoptar buenos hábitos. A leer en el parque es un proyecto del Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico, que se dará este 22 de noviembre a las 2 de la tarde. Será totalmente gratuito en el Parque Central de Puerto Viejo, calles Olmedo, Bolívar, Ricaurte y Sucre. Hemos llegado al fin de nuestro segmento y es importante mencionar que debemos seguir con las medidas de bioseguridad y cumplir con el aforo permitido. Les deseamos una exitosa semana. A continuación tendremos el siguiente segmento que estará a cargo por nuestras compañeras Jocelyn Sánchez y Emily Prado. Pero antes vamos a un corte. Bienvenidos a nuestros segmentos Hablando en Serio con. Hoy tendremos invitada a Dolores Ventimilla de Galindo, pero antes una pequeña reseña de lo que fue su vida. Dolores Ventimilla de Galindo nació el 12 de julio de 1829 en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Nace dentro de un hogar aristocrático ecuatoriano, en donde la conformaba su padre, don José Ventimilla, y su madre, la señora Jerónima Carrión. Nombran a Dolores Ventimilla, es hablar a una mujer más importante del Ecuador, tanto a nivel de su historia literaria como desde el punto de vista de las luchas de la reivindicación social. Dolores Ventimilla de Galindo no solo es la representante de la poesía del romanticismo del país, sino también es la baluarte de todas aquellas mujeres dedicadas a la empresa de luchar por los más desprotegidos. Bueno, es un gusto tenerte aquí, Dolores Ventimilla de Galindo. Gracias por invitarme. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante. Comencemos. ¿Me podrías contar cómo fue tu infancia y si esta tuvo alguna influencia para la persona que ahora eres? Bueno, esto solventó mis bases. Sin embargo, en el transcurso de mi enseñanza aprendí lo que es el dibujo, el piano, tocar el piano, ya. Pero creo que desde pequeña siempre he estado involucrado en mi ser lo que es el arte. Entonces los llevabas desde muy pequeña y te arriesgaste a forjarlo como futuro. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué educación recibiste a lo largo de tu infancia? Estudié en 2 institutos, el uno de ellos, pero uno que marcó realmente fue el de el convento Santa Catalina de Siana. Allí aprendí mucho acerca del país, a pesar de que muchas de mis compañeras no estaban interesadas en esos temas, cosa que pasa actualmente, dado que los adolescentes de hoy tienen mucho albedrío acceso sobre diferentes temas que ayudan a su conocimiento, sin embargo, no lo dan a fluir. Tal vez la abundante información tras los libros o tras el internet puede ser abrumador y los jóvenes no saben cómo aceptarlo. Bueno, una otra pregunta para ti es, ¿crees que tus poemas han contribuido a fortalecer la identidad nacional? Siento que todos mis poemas han llegado a los corazones ecuatorianos, pero hay uno en concreto que es el de Quejas. Tienes mucha razón, es uno de mis poemas más leídos hacia tu persona. Bueno, otro es, ¿cuál fue el poema que más te costó escribir? Fue el poema de Necrológica, ya, el cual manifiesta mi desconcierto con la pena de muerte y el culpar a alguien inocente. Bueno, otra pregunta sería, ¿en qué te inspiraste para escribir tus poemas? Más que todo influyó bastante mis experiencias sobre la discriminación y la desigualdad que ayudaron a darme cuenta que el Estado no estaba tan, no era tan justo. Debería mejorar. En aquellas épocas
la lucha de la mujer ha sido constante hasta la actualidad, así que has tenido mucho conocimiento para plasmarlo en tus Son poemas. pasos cortos, pero seguros. Exacto. Bueno, ha sido un gusto tenerte hoy aquí. Te lo agradezco. En una próxima, espero podamos seguir hablando. Entonces, Dolores Ventimilla de Galindo, tengo un dato curioso de esta autora, escritora, poeta quiteña. Ella escribió varios poemas, pero lamentablemente en un arranque de ira quemó una gran parte de sus escritos. Bueno, este ha sido todo por hoy en el segmento Hablando en Serio con Dolores Ventimilla de Galindo. Pasamos al siguiente segmento, que es el segmento principal, y el título es Un mundo sin literatura, pero antes nos vamos a un corte. Ok, estamos entonces en este nuevo segmento, en este nuevo programa de la onda Cultura y Literatura, ¿sí? En el cual se ha seleccionado un tema un tanto controversial en cierta medida y más que todo para profundizar en el pensamiento crítico, en esa razón de ser del ser humano, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito a ese mundo de qué nos hace libres. Yo digo que la literatura y la lectura es el único medio, uno de los únicos medios que ayuda a trascender y nos ayuda a ser libre completamente, ¿no? El día de hoy he traído un poema de Eduardo Galeano que se denomina Utopía. Es un poema bastante controversial, podríamos decirlo, con una esperanza del autor bastante notable sobre un mundo ideal, porque hay que recordar que la utopía, ¿no?, es ese mundo deseable. Al contrario de la distopía, que es quizá ahora lo que estamos viviendo en un país distópico, en una sociedad distópica. Entonces Eduardo Galeano nos dice en su poema Utopía, perdón, nos dice: ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastadas por los perros y la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el mercado, ni tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporarán en los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, ¿sí? Sino quienes quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encantan ser hervidas. Los políticos no creerán que a los pobres les encantan comer promesas. La sociedad se dejará de creer que es una virtud y nadie más tomará en sentido a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Se convertirán el canalla en... Perdón. Y ni por disfunción ni por fortuna se convertirá en el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, ¿sí? Porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños en la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todo lo que tenga voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Muchas gracias. Es un poema que nos da a conocer muchas cosas y de hecho vivimos en un aspecto de la sociedad muy convulsionada. ¿Sí? Vemos lo que está ocurriendo dentro de este sistema carcelario, ¿no? Y no estamos alcanzando eso que nos muestra Galeano, ¿no? En este poema Utopía. Pero para construir un cambio es necesario partir por algo, porque puede ser una sola persona quien inicie ese cambio. Y esa persona que gestiona ese cambio, pues generará una reacción en cadena que contagiará a muchas más personas. Así que que el día de hoy vamos a hablar sobre un mundo sin literatura, ¿no? Un mundo distópico en contra de lo que nos dice Eduardo Galeano, una utopía, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Manteniéndonos esa hipótesis, ¿qué pasaría si en nuestro mundo dejaríamos de escribir literatura, ¿no? En dejar de que, o pensar, ¿no? Plantearnos en un mundo sin literatura. Yo creo que sería un mundo imposible, porque la literatura ha sido siempre ese medio para generar cambios, ¿sí? Desde la antigüedad, desde los sumerios con sus epopeyas, hasta los griegos con su filosofía, al igual que esa cultura ancestral, esa cultura que causa siempre pensar, ¿no? En replantearnos muchas cosas, como es la cultura china. ¿Sí? ¿Qué tan estratégico puede llegar a ser, por ejemplo, el arte de la guerra, ¿no? Que en sí de guerra no tiene casi nada, sino nos dice, bueno, cómo vencer esas posibles problemáticas en función a una buena estrategia, sin generar un caos o generar daño a alguien, ¿no? Entonces, es algo importante la literatura dentro de todo este aspecto. Así que el día de hoy teníamos con Jocelyn dos preguntas enfocadas a la temática, ¿no? Un mundo sin literatura. Y la primera es, ¿qué sería de la humanidad si se dejara de escribir literatura? ¿Qué crees, Jocelyn? Bueno, antes de contestar, he pensado en todo lo que ha dicho el poema y tú mencionas que la literatura es parte fundamental de todos nosotros. Creo que quien no conoce la literatura está viviendo en un mundo nublado, en un mundo gris. Y la literatura forma parte de las 7 artes.
tenemos la música, la danza, la pintura, el cine, pero la literatura es tan importante porque, como lo mencionas, viene desde los sumerios. Recordemos los cantares de gestas, recordemos que la literatura antes no solamente era escrita, tú la podías transmitir de voz en voz. Entonces, a cierto pueblo remoto te llegaba aquella historia y seguían de generación en generación. Hablar de literatura es hablar de poemas, podemos hablar de canciones, podemos hablar de libros. Entonces, si queremos vivir, si en algún momento dejara de existir la literatura, dejáramos de escribir literatura, no estaríamos hoy aquí, no estaríamos debatiendo si aquellas personas en el pasado no se hubiesen dedicado a la literatura. No conoceríamos a Dolores Ventimiglia de Galindo, a Julio Verne, no conoceríamos a aquellos grandes autores, Gabriel García Márquez. Así es, Jocelyn. Mira, ahorita acabo de aquí de guardar en mi cabeza tres puntos importantes acerca de que la literatura, sí, yo sé que la literatura es poesía, la literatura es novela, la literatura es cantares de gesta, qué hermoso es, ¿no? Pero yo creo que la literatura, en un contexto más amplio, diría que la literatura es la historia del ser humano, como tal, ¿no? Porque hay que empezar de que la literatura es una sistematización escrita, o también puede ser oral, de un acto comunicativo, ¿no? Porque alguien, un sujeto, un ente intenta transmitir algo, ya sea algo ficticio o algo real. ¿Y cuál es esa estructura que tiene la sociedad para poder entender lo que una persona intenta decir? La comunicación. La comunicación, la lengua, obviamente, propiamente del sitio, y el lenguaje, que es el sistema, ¿no? de interpretación, esos grafemas que encontramos ahí, las letras del abecedario, las palabras y esa significancia que tiene cada una de esas palabras, ¿no? Entonces, iniciando desde allí, desde la literatura como parte de esa lengua, ¿no? Desde parte de esa comunicación, ha ido planteando y plasmando el pensamiento humano. Porque cuando leemos la Ilíada y la Odisea, bueno, aunque se discute la autoría de la Ilíada y la Odisea, podemos interpretar, poniendo entre paréntesis, si eso no es de Homero, el ingenio que tuvo el escritor para, valga la redundancia, escribir esa obra, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que toda obra literaria es un reflejo del autor y de su sociedad, ¿sí? Entonces, lo que nos plantea la Ilíada y la Odisea, lo que nos plantean, por ejemplo, en obras un poco ya dramaturgas de Grecia, ¿no? O un poco más atrás con los sumerios, con el Gilgamesh, ¿no? O Gilgamesh, esa forma de transmitir y trascender los mitos que se transforman en leyendas, ¿no? Perdón, es al revés, las leyendas que vinieron de un mito, ¿sí? Entonces, las leyendas que se transforman en mito, así es, las leyendas que se transforman en mito, porque las leyendas es algo ficticio y como que algo ahí hay un poquito de real, pero ya pasar el tiempo se convierte en un mito, ¿no? En algo que es netamente fantasioso, pero vemos ahí esa construcción. Ahora, también mencionas acerca ahí se me fue la idea de lo que te iba a mencionar. A ver, decías acerca de qué es la literatura dentro de que decía que era la historia del ser humano. Ya me acordé que te iba a decir. Te iba a decir acerca de ese constructo que tiene la literatura para el acto comunicativo, ¿no? Porque, por ejemplo, si no hubiese ese aspecto de comunicación, ya que hablamos de literatura, ¿no? Entonces, yo no podría estar hablando contigo ahora, porque no conocería el bagaje de información que puedo yo encontrar en la literatura. Ya me acordé lo que te iba a decir. Mencionaste a Julio Verne. Y Julio Verne fue un magnífico escritor ahí con sus toques de ficción y aventura en sus obras. Y encontramos con la obra a 20.000 leguas de viajes submarinos. Y vemos ahí preceptos de lo que conocemos ahora como submarinos, ¿no? Aunque ahí en su postura primigenia, ¿no? En sus inicios no estaba muy bien definido un submarino, porque no conocían que era un submarino, ¿no? Y entonces él lo plantea en su obra de ficción, que su obra de ficción pasó a algo real.
Entonces, vemos ahí que la literatura ha sido algo importante, ¿sí? Es que yo considero que todos los aportes que han hecho las personas que han vivido en el pasado, aquellos filósofos, aquellos pedagogos, recordemos que en el pasado tú no podías mencionar algo sin que te arriesgaras a morir. Entonces, en la actualidad se toma en cuenta mucho tu opinión, pero también hablaste de algo, la comunicación. La comunicación es tan importante porque cuando existe comunicación es lo más hermoso, si tú le entiendes a la otra persona. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, sabemos que el lenguaje es universal. Sabemos que la humanidad, nosotros como seres humanos nos comunicamos todo el tiempo a través de las redes sociales, en llamadas, a través de las señales, a través de canciones. Bueno, en sí lo que te quiero mencionar es que si la humanidad dejara nosotros como futuros profesores de lengua y literatura, tal vez como futuros escritor, tú tienes esa pasión por escribir, tal vez algunos de nuestros otros compañeros, futuros poetas, si dejamos esa esencia de lo que es la literatura, entonces nos estamos perdiendo. Estaremos perdiéndonos en esta sociedad donde creo que en cada hogar necesitamos a alguien que conozca un poco más de literatura, que nos cuenten aquellas historias, que nos involucren en saber cómo fue nuestro pasado, porque como tú dices, en la Ilíada y la Odisea se encuentra un poco de historia. Tú siempre en cada libro vas a encontrar un poco de historia, dependiendo del libro, dependiendo del contexto, dependiendo del año en que se haya narrado. Entonces, vivir en un mundo sin literatura, estaríamos totalmente perdidos, estaríamos vagando, porque, como tú mencionas, tenemos que saber el abecedario, tenemos que saber comunicarnos con las personas, tenemos que saber hacer correctamente las preguntas, formular oraciones. Entonces, tú también mencionaste en el poema del autor Eduardo Galeano, que se conoce. Otro mandamiento que Dios pone es amar a la naturaleza. Así. Vámonos al pasado, la cultura china. No me recuerdo ahora el nombre de uno de los libros más importantes de la cultura china, pero ahí... Los 4 libros confucianos. No. El Tao Te Ching. Sí, el Tao Te Ching. Si hablamos del Tao Te Ching, quien no lo haya escuchado, nosotros al estudiar más en esta carrera, sabemos que en el Tao Te Ching se habla de la creación del universo, se habla de cómo amar a la naturaleza, cómo el hombre también puede destruir la naturaleza. Entonces, tal vez no soy leyente de la Biblia actual, pero leí un poco del Tao Te Ching y se menciona aquello. Entonces, si nosotros hablamos de literatura, mira, nosotros nos vamos al pasado y encontramos ese libro y lo podemos asociar con la Biblia. Y nosotros podemos aprender de aquello y decir que se complementaron. En la actualidad se complementaron. Ay, hemos entrado a una temática un poquito fuerte, ¿ah? A ver, la literatura nos brinda eso, dar un vistazo, realizar dentro de los recursos narrativos, hay algo que se llama analexis, revisar en el pasado. Entonces nos ayuda a revisar ese pasado del ser humano. En relación en diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de la Biblia y a eso va hacia una religión. Exacto. ¿No? Va hacia una religión. Y en cambio, el Tao Te Ching es un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, creo que yo estoy un poquito más familiarizado en eso, ¿no? Porque hay que entender, y quiero dejar en claro esto. A ver, cuando hablamos de religión, hablamos, si es verdad, sobre una filosofía que se implanta sobre las leyes de Dios, del que se denomina, ¿no? El Dios occidental, en Occidente, ¿no? Por llamado Dios y obviamente su Hijo Jesús. Entonces, en esa filosofía que intentan transmitir mediante la Biblia, ¿no? Se ha generado muchas cosas. Ahí hay que entrar, porque es un tema un poquito delicado hablar de esto, ¿no? Y creo que podríamos profundizar posteriormente, pero ahora voy a dar algo un poco más ahí a flor de piel, ¿no? En función a esa característica religiosa, la religión es algo que, si bien es cierto, está tomando una filosofía, pero hay un interés,
humano, ¿sí? Entonces, al menos desde mi postura, no soy muy asiduo a las religiones, ¿no? Por eso empatizo mucho al aspecto de filosofía de vida, es un estilo de vida, ¿no? Como el Tao Te Ching, que al igual que la parte de la filosofía hindú, ¿qué nos dice, no? La filosofía india, ¿qué nos dice? Que hay algún karma, que hay un karma, que si tú realizas alguna acción mala, pues vas a tener una repercusión mala, y si haces algo bien, pues vas a tener una repercusión buena, ¿sí? Entonces, yo soy más asiduo a eso, quizá por mi postura en relación a ello, ¿no? Entonces, sería un poquito el profundizar en eso un problema, que ganaríamos una discusión, pero sí me gustaría que llegásemos en el próximo programa o quizá en el que sigue, armar un debate literario que tenga relación a eso, porque tú mencionas de que revisar esa literatura antigua y compararlo con la Biblia, porque en sí no se desacredita nada, porque hay una filosofía dentro de eso de esa literatura, ¿no? Quizá por muchos tomados como una mitología, pero para otros como una ley, ¿no? Una ley divina. Estaría bien armar un diálogo sobre eso, ¿no? Y enfoque a la literatura, porque hay que tener en cuenta que dentro de ese libro hay preceptos históricos, ubicaciones geográficas, de cómo fue la sociedad, porque eso es lo bueno de la literatura, que nos cuentan cómo es o cómo fue ese aspecto determinado de la historia, ¿sí? Entonces, como te decía, quizá desde mi postura agnóstica no podría defender tanto al aspecto de esto que se considera religión, pero sí de esa filosofía que está incorporado dentro de ese libro llamado Biblia, ¿no? Al igual que se considera como la filosofía griega, a la filosofía china, que busca un punto medio donde no haya un Dios que te juzgue, un Dios que te diga, esto está mal, ¿no? Entonces, pero eso tampoco quiere decir de que tú vayas a dejar a expensas de todo, ¿no? Y hacer daño a todas las personas, sino que, a ver, vamos, que todo lo que hagas tiene una repercusión, sea buena o sea mala, ¿no? Y depende de ti. Creo que en ese sentido ayudaría muchas cosas, porque imagínate, dentro de las mismas ramas religiosas, ay, disculpen que estoy hablando ahorita un poco de eso, pero va la temática sobre la literatura, porque es parte de una literatura más grande, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, hay esa disputa entre el cristianismo, los judíos y el, ¿cómo se llama? Y lo del Corán, lo de los musulmanes. Pero cuando vamos a revisar, todo ello son religiones primas hermanas, porque todo pertenece a la ramificación abrámica, ¿no? De ahí parte esa religión. Es parte de una literatura y es parte obviamente, ahí que querrá decir para ellos, para cada persona, ¿no? Pero creo que se está perdiendo en cierta forma también esa valorización humana, porque he visto muchas veces en ciertas religiones X, ¿no? Para no dar nombre, que hacen un montón de mal y después van y se arrepienten y otra vez vienen y es un ciclo. Entonces hay algo que está fallando, ¿sí? Al menos para mí. Hay algo que está fallando. Es que nosotros podemos leer, yo puedo leer periódico, pero tú lo entiendes. Eso de procesar, analizar lo que dice, qué significa, o sea, lo que el escritor trata de decir. Porque, como te digo, nosotros podemos leer, pero vayamos al tema de que entendemos todo lo que leemos. Es que ahí va otra cosa. Mira, entendemos todo lo que leemos, al igual que la poesía es algo subjetivo, esa interpretación, porque no se lo están tomando literal. Entonces, cuando hablamos de eso, es ¿qué interpreto yo por lo que dice en ese pasaje? Ahora, hemos visto que por eso malas interpretaciones de ciertas cosas se han llevado a un montón de horrores en la historia, ¿no? Lo mismo que pasó con ese gobernante que provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya sabemos de quién estamos hablando,
¿sí? Publicó un libro con sus ideales allí, ¿no? Mi lucha, le llama de nombre libro, y mira lo que causó, ¿sí? Entonces, creo que la literatura es en sí una herramienta para generar cambios, pero al igual que puede generar un cambio, ahí hay una balanza, ¿no? Hay una balanza. A ver, si yo escribo una literatura que pueda perjudicar, entonces cuidado con eso. Al igual que podemos escribir una literatura que esté a favor de algo y que construya sobre la base de algo. Hablamos de ese mismo periodo de historia de esa Segunda Guerra Mundial y encontramos a una autora que lamentablemente pereció en ese hecho, ¿no? Cuando estuvieron en esos campos de concentración. Hablo de Ana Frank. Ana Frank. Ahora es parte de la literatura, su diario. ¿Sí? ¿Y qué generó ese diario, esa literatura que escribió esta niña? Pues que reflexionemos sobre qué es lo que queremos hacer, ¿no? Que muchas veces el tiempo es relativamente muy corto, ¿sí? Somos simplemente un instante en el transcurso del tiempo de la humanidad, ¿sí? Con toda la cantidad de años que hemos pasado. Imagínate, ya estamos en un siglo XXI y nosotros no vamos a alcanzar al siglo XXII, imagínate, no siquiera avanzamos esa cantidad de tiempo. Pero sí podemos leer lo que ocurrió antes de eso porque hay preceptos literarios, históricos, ¿no? Crónicas, ¿sí? Al igual que mencionaste también a Gabo, él tiene el libro que se llama Crónicas de una muerte anunciada, que además de ser algo ficticio, ¿no? De tomarse, quizás lo tomen algo totalmente ficticio, no es así, porque está incorporado algo de la realidad, porque él, cuando era periodista, pues tomó una de esas crónicas de lo que él estuvo cubriendo y transformó en una historia. En una historia. ¿Sí? Entonces, vemos ahí muchos preceptos. Creo que para ir vamos a ir cerrando un poco esta pregunta, porque si no nos vamos a extender muchísimo. ¿Sí? Y vamos a ir a la siguiente pregunta, que casi ya está contestada porque hemos venido por eso. ¿En cuál era esa pregunta, Jocelyn? Bueno, nuestra última pregunta es, ¿la literatura sirve para cambiar vidas? Como le hemos mencionado, esa pregunta ya está casi contestada, ¿no? Decíamos que como esa literatura china, ¿no? Esa filosofía que encontramos de vida ahí, si tú haces algo mal, pues, o si haces daño a alguien, tendrás, sea hoy, mañana o dentro de un tiempo, esa repercusión, ¿no? Entonces esto te lleva a un criterio de reflexión, ¿no? Te lleva a un aspecto de reflexión y tú dices, bueno, a ver, si yo hago daño a una persona, ¿no? Yo no voy a querer que esa persona luego, que en forma de represalia, vaya a contrarrestar lo que yo hice y sea el doble, ¿no? Entonces, siquiera el mismo hecho de plantearnos hacerle daño a alguien más ya implica ahí un proceso, un conflicto que podemos solucionar, podemos quizá calmar, apaciguar mediante la literatura, ¿no? Entonces, El poder de la palabra es tan importante porque, como tú mencionas, nosotros podemos decir algo que puede entrar en conflicto a nivel nacional, a nivel mundial. Las guerras han comenzado, tal vez estamos apaciguados ahora, pero no sabemos en qué momento comenzaremos otra guerra. Como tú dices, tal vez no alcancemos a estar en un siglo XXII, pero dejaremos un legado para aquellos jóvenes que se tomen la molestia de leer un poco sobre la literatura. Ahí va la pregunta, ahí va la otra respuesta que te iba a dar sobre si la literatura cambia vidas. Claro que cambia vidas, porque por ejemplo, es algo que yo siempre sé mencionar en las capacitaciones que damos en el club de lectura, y es que todos tenemos una historia que contar, pero bueno, pocos sabemos cómo contarlo. Pero los que han contado esas historias, quizá de algún acontecimiento trágico para ellos, y cuentan cómo superó ese acontecimiento trágico, entonces sirve para cambiar la vida de la persona que leyó esa obra, ¿no? Porque te ayuda a un poco a llevar ese dolor, un poco a apaciguar y renovarte como persona, ¿no? Entonces, ¿sirve la literatura para cambiar vidas? Claro que sí. Incluso a veces sientes como que si el escritor te está hablando a ti directamente. Y tú dices, necesito
saber más el tema porque quiero reflexionar. Yo Así hice es. algo mal o hice algo bien y siento que me está hablando directamente. Entonces, es como tener una conversación silenciosa con alguien más, donde tú internamente puedes sanar, donde tú puedes cambiar y puedes ayudar a cambiar a otras personas. Así es, Jocelyn. Bueno, para no dilatar más este segmento, sí, son las 3:51 de la tarde, ¿sí? Y ahora nos vamos perdón, 4:51 de la tarde, sí, 3:51 de la tarde, son 3:51 de la tarde. Nos vamos a ir al siguiente segmento que es recomendaciones de libros a cargo de nuestras compañeras Angelini Arriaga y Tatiana Meneses. Ellas se encargan de realizar ese proceso de investigación, de leer la obra literaria y realizar una reseña en base a lo que leyeron, ¿no? Entonces es un trabajo que llevan haciendo ellas a lo que transcurre la semana, así que el día de hoy nos van a mostrar 3 obras literarias, nos van a recomendar 3 obras literarias, las cuales varias de ellas son de autores muy reconocidos, como por ejemplo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Pero antes de eso, antes de que Tatiana nos cuente acerca de esas obras, vamos a irnos un pequeño corte. Adelante, producción. Muy buenas tardes. En esta semana, en una ocasión más en nuestro segmento Recomendaciones Literarias, nuestra querida Angelina nos trae La Emancipada. Es una novela ecuatoriana que fue escrita por Miguel Riofrío y publicada en el año de 1863. La protagonista de esta historia es Rosaura. Era una muchacha tímida y modesta que era huérfana de madre y vivía con un padre que era autoritario y machista. Por desgracia, Rosaura tuvo que nacer en una época en la que por ser mujer, muchos derechos a oportunidades de éxito eran vetados. Un claro ejemplo de esto es la literatura. Era un campo totalmente negado para el género femenino. Entonces el padre de Rosaura le prohibía rotundamente que ella leyera y también realizar cosas que según el criterio de él, estaban única y exclusivamente para los hombres. Pedro habitualmente reprochaba el comportamiento de Rosaura y culpaba a la madre de ella por inculcarle ese espíritu liberal. Como es de esperarse, la madre de Rosaura fue obligada a casarse con Pedro, el padre de Rosaura, ya que en esta época las mujeres eran forzadas a contraer matrimonio sin importar la opinión que ellas tengan. La historia toma su trama cuando aparece el personaje de Eduardo, que era el pretendiente de Rosaura. Eduardo y Rosaura estaban profundamente enamorados, pero ellos sabían que por el comportamiento tan agresivo y cerrado del padre de Rosaura, que debían tener mucho cuidado. Por ello, se mantenían en contacto por medio de cartas. Y en una de estas cartas, Eduardo le comunica a Rosaura que su padre tiene la intención de casarla con un señor que era totalmente desconocido para ella, pero que poseía una gran fortuna, que era lo que a Pedro le interesaba más. Obviamente Rosaura se negó, sin embargo, su padre tomó represalias contra uno de sus sirvientes, haciendo que Rosaura posteriormente aceptara casarse con él, y fijando la fecha para el Día de los Santos Reyes. El 6 de enero, Rosaura asistió a su boda, y para sorpresa de muchos, ella aceptó con una gran firmeza casarse con él. Su padre resultó muy admirado y se cuestionó sobre su accionar. La joven en respuesta solamente le dijo que estaba ya muy cansada y que finalmente era libre tanto de él como de su esposo. Se declaró desde ese momento totalmente emancipada de su ahora marido y de su padre, y con pistola en mano abandonó la iglesia y se dirigió sin rumbo fijo. Rosaura llegó a un pueblo que estaba en plena fiesta y decidió unirse a esta celebración, comenzando una vida desordenada y liberal.
Cabe recalcar que La Emancipada es una novela corta que busca demostrar la lucha constante que tenían las mujeres frente a la sociedad patriarcal que a diario oprimía los derechos femeninos. La historia da un giro total en el momento en el que Rosaura comienza a explorar la liberación a través del desafío sobre las costumbres religiosas y políticas de esta época. Nuestra segunda recomendación está titulada como Crimen y Castigo y fue escrita por el ruso Fyodor Dostoyevsky. Fue publicada en 1866 y es una novela psicológica. Forma parte de uno de los relatos más importantes de la literatura universal. Nos presentan a Rodion Romanovich Raskolnikov, de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Raskolnikov era un ex estudiante universitario. Vivía en una miseria y arrendaba un pequeño apartamento que ya debía muchos meses de renta. Dormía en un gastado diván y vestía como un vagabundo. Rodion sobrevivía a duras penas enmendando cosas personales a una vieja usurera y recibiendo un poco más de dinero por parte de su hermana y de su madre con grandes esfuerzos suyos, lo que aumentaba más ese sentir miserable que tanto lo agobiaba. Desde el primer momento que nos muestran la visita de Rodion a la vieja usurera, nos damos cuenta que él ya tiene en claro el crimen que tanto caracteriza a este libro, ya que nos deja ver cómo de manera casi inconsciente él iba planeando su crimen, que era asesinar a la vieja usurera para posteriormente apoderarse de sus pertenencias. La justificación que él daba para esto era que en su pensar él se catalogaba como un hombre superior, que estaba destinado a grandes logros y dotado de una gran inteligencia, pero le faltaba el dinero y eso obstaculizaba ese porvenir tan maravilloso que él pensaba que estaba destinado para él. Su pensamiento era que todo hombre inteligente tenía derecho a cumplir ciertos crímenes con el fin de llegar a cumplir sus metas. Después de todo, la usurera era una viejecita que tarde o temprano iba a morir, que además de todo maltrataba a su hermana mayor, la explotaba, era muy gruñona y pagaba muy poco por las cosas que le eran enmendadas. A lo largo de este libro vamos a ser partícipes de la propia lucha interna de este personaje, su silenciosa batalla consigo mismo sobre si asesinar o no asesinar a esta vieja usurera. Evidentemente el crimen es cometido, sin embargo la culpa difícilmente llega a Rodion, ya que él va a presentar otros factores que van a atormentarlo a lo largo de esta novela y lo van a llevar a un estado febril. Dostoyevsky ahonda en cada uno de los personajes de este maravilloso libro y nos hace sentir junto a Rodion esa presión y ese suspenso que lo va a atormentar a partir del primer momento en el que suelta su primer hachazo sobre la usurera. Nuestra última recomendación es titulada El gato negro. Fue escrita por Edgar Allan Poe y publicada en el año de 1843. Es un relato muy corto que es catalogado dentro del género de terror. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque es simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Con estas primeras palabras comienza esta pequeña historia, desde el punto de vista de un hombre que amaba a los animales y tuvo la fortuna de contraer matrimonio con una mujer que compartía estos mismos gustos. Afortunadamente la mujer llevaba a casa todos los días pequeños animales de diferentes especies y entre ellas un hermoso gato negro. Sin embargo, a partir de ese momento, el personaje de esta obra va a experimentar un extraño cambio en su actitud. Poco a poco, él va a sentir cierta cólera que se irá acrecentando dentro de él sin siquiera poder él mismo explicárselo, hasta llevarlo a la bebida, a maltratar a su mujer, a sus propios animales, pero jamás le puso un dedo encima a su querido gato negro, hasta cierta noche que él llega muy ebrio a su casa y en un arranque de rabia
le arranca un ojo al animal y termina por ahorcarlo. A partir de ese momento, él se va a dar cuenta de que algo extraño estaba pasando y que ese comportamiento suyo no era normal. Poco a poco, este hombre se va a desquiciar mucho más y el animal será el núcleo de su tormento, provocándole paranoias que llevarán a este personaje a cometer muchos más crímenes. Si están comenzando a leer los escritos de Edgar Allan Poe, este pequeño relato es una buena recomendación para que comiencen con este maravilloso escritor. Espero que se atrevan a leer alguna de estas 3 maravillosas obras y vamos a un pequeño corte. Ok, ¿qué tenemos más para este día de hoy? Y en base a lo que nos menciona Tatiana y esas recomendaciones del libro, ¿dónde podemos conseguir esos libros, Jocelyn? Bueno, ya que mi compañera recomendó algunos ejemplares, permítame compartirles este dato. Podrán encontrar estos libros en Bookstore Ediciones Ortega, la cual la librería está ubicada en un costado del municipio de Milagro y frente a la Escuela Victoria Macías de Acuña. Así es, Jocelyn. Bookstore, libros para toda una vida. Pueden visitarlos a un costado del municipio de Milagro, como también pueden encontrarlo en el shopping de Milagro. ¿Sí? En el paseo shopping de Milagro pues, se encuentra una isla cerca de Supercines. Sí, así que de igual forma tiene otros locales, tiene, creo, si mal no recuerdo, en el Mall del Sur, también tiene Mall del Fortín, ahí tienen también otra sucursal como en otras partes del país, ¿no? Esta es una librería que está creciendo constantemente y encontrarán los libros que ustedes deseen. De igual forma, el ambiente que se van a encontrar en Bookstore es totalmente maravilloso, ¿sí? Su atención, las personas que están ahí en esta librería, ¿sí? Los van a tratar muy bien. Así que no se olviden visitar Bookstore Ediciones Ortega, libros para toda una vida. ¿Sí? Nos despedimos entonces este día con nuestro programa La Onda, Cultura y Literatura, y nos vemos hasta la próxima semana por este mismo horario. Así que sintonícennos por Radio Cray UNEMI en la plataforma de Listen to My Radio. Así que nos pueden sintonizar también por Listen to My Radio, como en la plataforma, en la fanpage de el Cray UNEMI. Nos despedimos. Jocelyn, algo que desees mencionar acerca de nuestros espectadores. Estaban también allí y nos pedían un saludito, ¿no? Así que, ¿quién nos está saludando también en este segmento? Nos está saludando desde Marcelino Maridueña, Ana Saquizari y Silvana Sánchez. Nos manda saludos desde Marcelino Maridueña. Así es, se han convertido una de nuestras seguidoras de este programa, La Onda, Cultura y Literatura. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.